Bueno, muy buenos días a todos. Antes de iniciar la sesión, quería pediros a los asistentes que por favor mantengáis los micrófonos y cámaras apagadas. Informaros que la sesión será grabada y que podréis encontrarla en los próximos días en nuestra web, de British Chamber. Las preguntas se realizarán a través del chat y serán respondidas en la sesión final de Questions and Answers y donde podréis participar todos. Voy a hacer una pequeña introducción y quería daros a todos la bienvenida en nombre de la British Chamber. Yo estoy aquí en calidad de representante de la Junta de Gobierno de la Cámara y además soy responsable de grandes cuentas de Hayes, de la multinacional británica de selección que todos, me imagino, conoceréis. Quería agradecer principalmente la colaboración de nuestro socio colaborador, CABT, y a todos los asistentes. En cuanto a la Cámara, comentaros que la Cámara tiene más de 100 años de existencia, que es la única organización empresarial independiente hispano-británica cuya misión es el fomento del negocio e inversión entre empresas británicas y españolas, el desarrollo de acciones que incrementen el negocio y visibilidad de sus socios y la defensa de los intereses de sus socios y el diálogo con el Gobierno. En cuanto a la actividad de la Cámara y fundamentalmente desde el inicio de la pandemia, la British Chamber ha organizado exitosamente más de 50 sesiones virtuales con expertos donde hemos abordado temas de actualidad, hemos organizado encuentros y conferencias bilaterales con stakeholders de España y de Reino Unido y se han mantenido nuestras reuniones quincenales de forma virtual con los socios de la Cámara, entre otras actividades que hemos ido desarrollando. La sesión de hoy está enmarcada en una serie de sesiones informativas sobre el impacto del Brexit y el futuro de las relaciones España-Reino Unido en áreas o sectores muy concretos. En cuanto a este webinar de hoy, comentaros que el 1 de enero del 2021 finalizó el periodo transitorio de Brexit y a pesar de que se ha logrado un acuerdo comercial de última hora, varios aspectos, entre ellos el sistema de inmigración, se verá afectado. De la mano del equipo de CIBT conoceremos todos los detalles sobre las nuevas formalidades y consejos prácticos, sobre todo, para los viajes de negocios. En cuanto a nuestro socio colaborador CIBT, comentaros que tiene más de 50 años de experiencia, se ha convertido en la empresa de tramitación de visados y pasaportes más importante y mejor establecida del mundo. Las filiales españolas CIBT con CAP 270 y Visa Central. Bueno, sin más detenimiento, doy paso a nuestros expertos, quienes intervendrán por el siguiente orden. Inicialmente Sandra Avilés, que es General Manager. Posteriormente Diana Matsinde, que es Senior Immigration Manager. Y Roger Llaveira, que es Sales Manager del grupo. Podéis hacernos llegar, por favor, vuestras preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas en parte al final de la sesión. Y si por cualquier motivo quedaran sin contestar o tuvierais alguna posterior, las trasladamos a nuestros ponentes para que sean respondidas después de la sesión, ¿vale? Bueno, pues sin más, empezamos con la sesión y doy paso a Sandra. Disfrutar. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta presentación en el día de hoy. Y gracias a la British Chamber of Commerce in Spain por organizar este evento y por contar con nosotros. Efectivamente, soy Sandra Avilés, responsable de Newland Chase en la oficina de Madrid y me gustaría presentarles a mis compañeros Diana Matsinde, Senior Immigration Manager de Newland Chase en la oficina de Londres y a nuestro director comercial, Roger Llaveria, de CIBT Visas. Siguiente. Para aquellos que no nos conozcan, nuestro grupo corporativo da una solución integral en materia de inmigración a través de sus dos divisiones. Newland Chase, que ofrece servicios globales de inmigración corporativa, y CIBT Visas, líder mundial en la gestión de visados de corta duración, que opera también en España como CAP 270. Siguiente. En la agenda de hoy, después de esta introducción, trataremos sobre la situación migratoria post-Brexit de los nacionales británicos en España,
así como la de los nacionales de la Unión Europea en Reino Unido y de las soluciones tecnológicas que tanto para Brexit y restricciones de viaje podemos ofrecerles desde nuestra empresa. Siguiente. Entrando en materia en lo que respecta a España y solo por situarnos, siguiente. Como sabemos, efectivamente, el Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea el 31 de enero del 2020. Con base al acuerdo de retirada, hubo un periodo transitorio que duró hasta el 31 de diciembre del 2020. Durante ese periodo transitorio, los nacionales británicos prácticamente tenían los mismos derechos de ciudadanos y libre circulación por toda la Unión Europea. Pero ya finalizando el año 2020, en concreto el 24 de diciembre, la Unión Europea y el Reino Unido cerraron un acuerdo de comercio y cooperación que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021 de forma provisional. Está pendiente la ratificación que está prevista para el 28 de febrero del 2021. Este acuerdo, que define la naturaleza de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido en el futuro, no es de aplicación en el territorio de Gibraltar. Por su parte, en España, el Gobierno aprobó también el Real Decreto Ley 38/2020 del 29 de diciembre, en el que se aprueban medidas de adaptación a la situación de estado de tercer país del Reino Unido después de la finalización del periodo transitorio. Por lo tanto, desde el 1 de enero del 2021, los nacionales británicos estarán bajo el régimen aplicable a los nacionales de estados terceros, como podría ser, por ejemplo, por similitud, a lo mejor Estados Unidos, salvo, claro, lo dispuesto en el acuerdo de retirada, en el Real Decreto Ley 38/2020 de 29 de diciembre y los futuros acuerdos internacionales que puedan celebrarse por parte de España o por parte de la Unión Europea. Siguiente, por favor. Por lo tanto, a partir de ahora, el esquema migratorio de los nacionales británicos va a depender de si sus estancias son o no superiores a 90 días. En el caso de que las estancias sean superiores a 90 días, se les va a exigir un visado o una autorización de trabajo o de residencia. Con esto se le abren todas las opciones y posibilidades que ofrece la Ley de Extranjería y la Ley de Emprendedores. Desde el punto de vista práctico y a nivel corporativo, lo que más tramitamos y gestionamos y lo que más vemos con nuestros clientes son autorizaciones de residencia bajo la Ley de Emprendedores. Las más comunes son la autorización de residencia para profesionales altamente cualificados, que implica un contrato local en España, pero también las autorizaciones de residencia por traslado intraempresarial, que es aquellas en las que las personas están aquí, pero mantienen su nómina en el país de origen, que puede ser el traslado pues porque sea de un mismo centro de distintos centros de la misma empresa, o puede ser porque están desplazados para la ejecución de un contrato de servicios con una empresa española, o bien porque le han adjudicado un proyecto a una empresa española y necesitan desplazar personas a supervisar ese trabajo. Así que, siguiente, por favor. Para estancias no superiores a 90 días. Pues para esas estancias no superiores a 90 días en un plazo de 180 no se exigirá visado, pero sí que serían de aplicación los requisitos de entrada del control de fronteras Schengen. Entonces, en ese sentido, se exigirá un pasaporte en vigor, válido al menos por 3 meses, emitido en los últimos 10 años y que en este caso ya será sellado. También un billete de vuelta cerrado en el plazo de los 90 días y también hay que acreditar medios económicos suficientes para la estancia en España, que el baremo mínimo serían de 90 euros por día y persona. También le pueden exigir a la entrada que acredite documentos que acrediten el objeto del viaje. Entonces, ahí pues depende de la casuística. Puede ser una carta de invitación de un amigo emitida por la policía, o puede ser una carta de invitación de una empresa, o puede ser simplemente una reserva de hotel, dependiendo un poco de cada uno. Hay una serie de actividades permitidas en las visitas de negocio sin visado y vienen definidas en el acuerdo de comercio y cooperación. Con carácter general son las habituales, pues asistencia a reuniones, asistencia a conferencias, visita a exposiciones,
También firma de contratos y negociaciones y también, por ejemplo, compras y ventas, pero en un sentido amplio, no sin entrega de material ni trato directo con el público general. Nos llama la atención de estas visitas de negocio y actividades permitidas los servicios de postventa y posarrendamiento de maquinarias o equipos que aplicaría a los instaladores, personal de mantenimiento o de reparación o supervisores que tengan un conocimiento muy específico de ese producto, ¿no? España ha pedido que tengan las personas que tengan 3 meses de antigüedad en la empresa que les desplaza y hasta 3 años de experiencia profesional desde que alcanzan la mayoría de edad. Esperamos que en breve la Dirección General de Inmigración tenga a bien emitir unas instrucciones para clarificar el alcance de este acuerdo de comercio y cooperación en nuestra gestión diaria, porque perfectamente estos servicios de postventa podrían encajarse en una autorización de residencia por traslado intraempresarial. Y la verdad es que necesitamos criterios un poquito más claros, porque el texto del acuerdo comercial no está muy claro. Por último, me gustaría también hacer una mención a otra categoría de visita de negocios sin visado y es la con fines de establecimiento, que no exigiría una autorización de trabajo si el periodo de estancia es de 90 días en un periodo de 180. Es normalmente el perfil de un directivo que tiene que establecer una entidad localmente y durante este periodo de tiempo no podría ni prestar servicios, ni realizar actividad económica alguna y, por supuesto, el salario no sería percibido en España. Siguiente. Por último, quería hablar del acceso a España y de este respecto tengo que decir que actualmente y hasta el 2 de marzo del 2021 solo se permite la entrada en España desde Reino Unido a los nacionales españoles y a los nacionales andorranos y también a los residentes legales en España y en Andorra. Me gustaría recalcar el concepto de residente legal en España, ya que se ciñe única y exclusivamente a los titulares de un certificado de registro comunitario, ya sea en su versión más clásica, que es la primera que aparece en pantalla, que es la del certificado en tamaño A4, o ya el certificado de registro más actual, que es el tamaño carnet. Y también los titulares de documentos de residencia por el acuerdo de retirada. No podrían, por ejemplo, venir ahora mismo los titulares de un visado de residencia estampado en el pasaporte, ni tampoco aquellos que hayan solicitado la residencia en base al acuerdo de retirada, incluso cuando esté concedida. Tienen que esperar a que se levanten las restricciones para poder hacer la entrada en España. Es muy posible y es previsible que una vez que se levanten estas restricciones, a los nacionales británicos también les apliquen las medidas sanitarias que aplican a los países de alto riesgo en relación con el COVID, que es una prueba PCR emitida 72 horas antes de la entrada efectiva a España. También el registro obligatorio en la web Spain Travel Health 48 horas antes del viaje, para que así puedan obtener el código QR que le pedirán a la entrada en España. Y puede ser que en algún momento decidan hacer también test de antígenos en el aeropuerto. Bueno, finalizo esta ponencia indicando que lo expuesto es solo una pincelada del contenido migratorio post-Brexit y que realmente no está todo escrito porque hay muchos baremos que se basan en la reciprocidad. Así que tendremos que ir viendo un poquito cómo evoluciona. Estamos trabajando junto con nuestra oficina de Newland Chase en Londres, muy pendientes de esta evolución de criterios del Brexit y también de las restricciones de viaje por COVID. Así que, sin más, les dejo ya con mi compañera Diana Matsinde, que desde nuestra oficina de Londres nos va a dar su punto de vista respecto a los nacionales de la Unión Europea en Reino Unido. Gracias, Sandra. Y de nuevo, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos hoy. Siguiente, por favor. Gracias. Estaremos aquí mirando las opciones para ingresar al Reino Unido de visitas a tiempo corto, como también visados a tiempo largo. Los visados a tiempo largo son basados en el nuevo sistema migratorio de puntos que entró en vigor el 1 de enero del 2021.
También la mayoría de la porción de la sección las que le voy a comentar hoy es basada en visitantes de turismo o por negocios, que son entradas por tiempo corto. Es importante notar de que esta entrada, lo máximo que una persona puede permanecer es un periodo máximo de 6 meses y es por cada entrada. Siguiente, por favor. Gracias. Quiero empezar por las entradas al Reino Unido por un tiempo largo o un despacho largo que requiera un permiso de trabajo, porque también es importante notar de que si una persona quiere ingresar al Reino Unido a hacer una actividad que no está permitida en las listas de visitantes de negocio, la empresa en el Reino Unido va a tener que tener una licencia de Approved Sponsor, que es una licencia de patrocinador. Esta licencia de patrocinio va a dar la oportunidad a la empresa en el Reino Unido de dar una oferta de trabajo al trabajador, a la persona que quiere ingresar al Reino Unido. Es importante notar de que en estas categorías existen diferentes opciones y cada opción tiene sus requisitos y su criterio que tiene que ser satisfecho al poder ser otorgada el visado para la persona. Las tres que ven acá son las tres más comunes en el momento y es importante notar de que en estas tres también existe una diferencia entre una entrada de trabajo a tiempo largo que otorga un periodo de, que a los 5 años la persona puede hacer una solicitud para adquirir una residencia permanente y un periodo que es temporario. Entonces, empezamos por el visado de trabajador cualificado. Acá le decimos el skilled worker. Es importante notar también de que las tres categorías se necesita 70 puntos, empezando por el skilled worker, en el cual se requiere también mostrar un nivel de inglés adecuado para esta entrada. Es importante notar de que los 70 puntos, existen puntos que son obligatorios, como también hay puntos que son negociables. La diferencia entre las tres que vemos acá es de que el Skilled Worker y el Healthcare Visa, que es el visado de salud y cuidado, otorgan este periodo por 5 años y estas visas se pueden renovar cuantas veces quieran, no tienen un periodo máximo, siempre y cuando la persona obviamente pueda satisfacer las reglas de migración del Reino Unido. Esas dos opciones pueden hacer de que la persona al final del periodo tenga residencia permanente y al final de cuentas pueda hacer una solicitud por un pasaporte británico si es lo que gustan. Mientras cuando el visado del ICT Worker, que es una visa intraempresarial, no otorga esta oportunidad y también tiene un periodo máximo de estadía de 5 años. Se puede renovar a los 5 años solamente si la persona tiene un salario alto. Estamos hablando de 70.900 libras esterlinas al año. Y nomás se puede renovar por otros 4 años, es decir, de que la estadía máxima continua de una persona en esta categoría serían 9 años. Después de esos 9 años, la persona no puede seguir renovando el visado. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta de estas opciones, vamos ahora a estudiar qué puede hacer una persona que venga o que quiere ingresar al Reino Unido por una visita de negocios. La lista en general ahora la vamos a ver, pero es importante notar de que el Reino Unido en el momento acepta una persona con un pasaporte de la UE, un pasaporte español, a la entrada. Esta persona solamente necesita el pasaporte para entrar y al momento que entre es registrado como un visitante de negocio. También se está en el momento aceptando la tarjeta de identificación, pero esa tarjeta de identificación que es una tarjeta de identificación de cualquier país de la UE o de España, un ejemplo, nomás será aceptada hasta el 30 de septiembre. Es decir, de que desde el 1 de octubre del 2021 de este año, todos los visitantes de la UE requieren un pasaporte vigente y tienen que ser presentados para poder que los dejen ingresar al Reino Unido. Esta categoría o esta ruta incluye de que la persona puede venir a hacer citas, pero es importante notar de que si la actividad que viene a hacer la persona en el Reino Unido no está en la lista de actividades permitidas, el gobierno del Reino Unido sí hace visitas a empresas, a lugares a verificar
Y si la persona es encontrada haciendo una actividad que no está en la lista aprobada, efectivamente es alguien que está haciendo es alguien haciendo un trabajo ilegal. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si la compañía tiene una sponsor license, que es el Approved Sponsor Status, la licencia de patrocinio, esa licencia de patrocinio va a ser revocada, como también la empresa puede ser multada a 20,000 libras por persona. También la persona va a sufrir, impacto directo porque se le va a restringir, se le va a prohibir la entrada. También esta entrada puede ser prohibida hasta 10 años, o sea, es decir, es muy importante siempre estar pendiente y estar al día de cuáles son las actividades permitidas. También es importante notar de que acá el Reino Unido cambia las opciones, cambia las reglas y esas reglas son cambiadas normalmente cada abril, pero sí dependiendo de los políticos acá también se pueden cambiar durante el año. Entonces es importante siempre estar al día, actualizados con esto. Siguiente, por favor. Gracias. En esta parte podemos ver la lista general. Es importante notar de que esta lista no es conclusiva. Esta lista nomás es para dar un ejemplo de las actividades que son generalmente aceptadas. Es importante también tener en cuenta. Ay, disculpen, se fue la presentación. Gracias. Es importante tener en cuenta de que las visitas al Reino Unido, no solamente siempre de visitantes, esta lista, hay otras listas que existen que tienen actividades que son específicas. Por ejemplo, si una compañía en España tiene un contrato de compra o de arrendamiento con una empresa en el Reino Unido y va a mandar un trabajador a hacer una instalación o mantenimiento, es importante notar de que esta actividad también encaja en las listas permitidas, pero no está en la lista general. Entonces, hay actividades que hay que estudiar los casos a fondo para asegurarnos de que la persona sí, al punto que esté ingresando al Reino Unido, esa actividad sí está en la lista permitida. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, teniendo en cuenta de que ya hemos hablado los visados por trabajo y visitantes de negocio, es importante notar de que no importa el tipo de visado que tenga la persona, si la persona no cumple con las reglas de entrada, que es reglas de COVID en el momento, se será negada la entrada al Reino Unido. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? De que en el momento tenemos acá en el Reino Unido una lista de países prohibidos. Estos países prohibidos no son solamente son aplicables a las personas que hayan estado en estos países en los últimos 10 días al querer entrar al Reino Unido. ¿Y esto qué quiere decir? De que si una persona española ha estado en uno de estos países, ejemplo, Portugal, la persona no va a dejar la entrada si la persona tiene o quiere ingresar como un visitante de negocio. Si la persona tiene un visado de trabajo, digamos un Skilled Worker Visa, se le va a permitir la entrada al Reino Unido, pero la persona va a tener que comprar antes de entrar al Reino Unido un paquete, le decimos un paquete de servicios que está vendiendo el gobierno británico, que es donde la persona entra a una cuarentena en un hotel que está asignado por el gobierno. Es importante también notar de que en el momento se requiere la prueba negativa de COVID, el PCR, a la entrada, pero también están requiriendo ahora de que todas las personas que entren necesitan hacerse un examen al segundo día de haber entrado al Reino Unido, como también en el 8º día. Y es importante también notar de que en el momento existe la autocuarentena por 10 días. Hay formas en el momento, las nuevas actualizaciones ponen ciertos trabajos, ciertas ocupaciones que están en una lista, que esta lista es muy corta, que se puede, no requieren hacer una cuarentena y también hay formas de cortar un poco esa cuarentena. Pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor nos hace saber y estamos contentos de contestar.
Ahora les paso a mi colega Roger, que les va a explicar un poco los servicios que tenemos y también cómo les podemos ayudar a estar actualizados siempre con las reglas. Gracias. Gracias, Diana, y buenos días. Podríamos resumir el último año con una palabra que sería la palabra confusión. Desde marzo del año pasado, el encierro nos cambió nuestra manera de percibir el viaje global y por ello creemos que hay dos variables que nos gustaría comentar y dar soluciones para ello. La primera variable tiene que ver con el COVID y la segunda variable tiene que ver con el Brexit. Respecto al COVID, desde el encierro, nuestra empresa, nuestro grupo CIBT, intentó aportar soluciones y ayuda a la comunidad, ya sea informando de los consulados a medida que fueran abriendo paulatinamente, como también a nivel de la movilidad global y cómo los países se iban cerrando y progresivamente se iban abriendo. Adicionalmente, en el tema del Brexit, en ese cambio, en ese nuevo escenario que se le suma al efecto del COVID, incluso se entremezcla, también hay un proceso de confusión y en ese sentido nosotros consideramos que actualmente se está viajando, estamos haciendo visados para más de 20 países, aunque normalmente estamos acostumbrados a hacer a 100 países diferentes, solamente aquí en España, y adicionalmente esta apertura tiene que ir acompañada de soluciones. En ese sentido, nos gustaría explicar que en materia del Brexit, una de las situaciones que ha comentado mi compañera Diana en cuanto a españoles o europeos que entran en el Reino Unido, el punto clave es saber si encaja la exención de visados o lo que llamamos el business visitor. En ese sentido, nadie nos va a pedir un visado a la entrada, con lo cual vamos a tener libre entrada. El problema está en si estamos cumpliendo todas aquellas normas, tanto en tiempo como en labor que se va a realizar para ser considerado como business visitor y por lo tanto exención de visado. Y entender que en caso de entrar y no corresponder esa exención de visado, corremos el riesgo de multas de 20.000 libras o de ser deportados, entrar en listas negras, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a la comunidad de viajeros europeos y concretamente españoles que vayan a entrar al Reino Unido para determinar que esa entrada va acorde con las actividades que ellos consideran que son lícitas para entrar con Business Visitor o con exención de visado y, a su vez, que además están en constante cambio? Lo que nosotros hemos realizado en este sentido es una herramienta que se llama evaluación de viaje post-Brexit. ¿Cómo funciona esta herramienta? Esta herramienta ya está funcionando en nuestras dos webs, de nuestras dos marcas, tanto visados.org para CAP 270 como cibet.es para la marca de CIBT, en el cual nosotros ofrecemos la posibilidad de determinar si ese viaje de ese viajero por nacionalidad, por duración y por actividad corresponde a la exención de visado o no. Es una evaluación que hace nuestro propio sistema y reduce las dudas de si se encaja o no con ese visado con una breve evaluación. Si después de esas preguntas la evaluación corresponde que no encaja la exención de visado, por lo tanto el Business Visitor, nosotros ofrecemos una llamada por un experto abogado que va a llamar al interesado para darle las guías, tal y como ha indicado Diana, de las alternativas que estaríamos hablando, el tema de los puntos, el tema del Sponsor License como ente que puede invitar y que están autorizados para ello y las alternativas que más encajarían. En el caso de que sí que encajara esa extensión de visados o Business Visitor después de la evaluación, nosotros pediríamos cierta información y facilitaríamos de manera automática una comfort letter que va a ayudar al viajero a que, aunque pueda entrar libremente al Reino Unido, si tuviera cualquier control, cualquier parada, pudiera atestiguar que está cumpliendo con la normativa vigente en ese momento. Esa es la primera solución respecto al Brexit, que tendrá como ventaja la posibilidad de reducir el riesgo de la incertidumbre si se está viajando correctamente y de reducir el riesgo también de esas multas, de esas deportaciones, etcétera, etcétera, por un coste realmente bajo, porque todo el proceso de evaluación y de comfort letter tiene un precio de 25 libras en nuestra web.
Adicionalmente al tema del Brexit y englobando a las dudas globales que cualquier empresa que envíe viajeros a nivel global tenga respecto al tema de las restricciones por el COVID, hemos desarrollado una herramienta que ayudará a esa empresa a determinar cuáles son las condiciones de entrada que se puede encontrar. Entrando en nuestra web visados.org o en CIBT.es, nosotros explicaremos lo que es la guía de entrada de CIBT. ¿Cómo funciona esta herramienta? Básicamente necesitamos saber desde qué país se viaja, cuál es la nacionalidad del pasaporte en cuestión y cuál es el país que se va a visitar. En ese sentido, tanto sirve para un radio más corto, es decir, imaginamos un español que va a viajar desde España a Francia, como a un radio mucho más amplio. Un español que tiene pasaporte español y que viaja a China. Pero no tiene por qué ser España y no tiene por qué ser español, es decir, que el radio es completamente global. En cualquiera de esas variables, lo que hacemos nosotros con nuestra división de abogados es mostrar primeramente si se requiere o no se requiere visados. Recordemos que nuestra empresa está presente en 36 países de manera física, operando día a día con los consulados y que además damos cobertura en otros muchos países, aunque no tengamos presencia en oficinas. Y adicionalmente daremos información respecto a las restricciones de entrada, a los requisitos sanitarios a nivel de cuarentenas, cuánto tiene que haber sacado la PCR, el tema de las mascarillas, el tema de los requisitos de reingreso, etcétera, etcétera. Creemos que esta herramienta también puede ayudar tanto para quien viaje al Reino Unido, con las condiciones que ha comentado Diana en cuanto a la entrada, como en cualquier viaje que las empresas existentes puedan tener y puedan tener dudas. Como vemos aquí, esta información está actualizada y lo que recomendamos es que no demos una información por válido y estática, sino que en cada viaje la actualicemos. Llegados a este punto y después de haber explicado tanto la solución del Brexit como la solución de restricciones globales, invitamos un poco a la reflexión, ¿no? Estamos en un momento donde tenemos que hacer planificaciones, donde tenemos que, para ello, hacer viajes y en este entorno de confusión, como he comentado, es importante entender, revisar las responsabilidades actuales, entender que cumplimos con todas esas normativas y planificar con un poco más de antelación porque, como hemos dicho, estas variables están cambiantes y que por ello hay que tenerlas en consideración. Como entendemos que este proceso es confuso, nosotros tendemos la mano y a todos los miembros que les interese, contactando ya sea conmigo al mail indicado o a un mail más genérico, ofreceremos una free consultation, una consulta gratuita, especialmente para el tema del Brexit, pero para cualquier tema referente a tema migratorio, de visados o legalizaciones, a fin de aclarar el caso a caso que se pueda llevar, tanto de los visados a corto como los visados a largo, tanto los visados, digamos, de españoles o europeos al Reino Unido como de Reino Unido a España o Europa. En ese sentido, quería agradecer a la British Chamber la invitación a ser miembro y a hacer esa presentación delante vuestro y devuelvo la palabra a los compañeros de la Cámara por si hubiera alguna pregunta que pudiéramos contestar. Gracias. Muchísimas gracias, Roger. Muchísimas gracias a todos. No veo ninguna pregunta dentro del chat. No sé si, Pablo, ¿tú ves alguna? Con lo cual, bueno, pues si os parece, voy a trasladaros dos preguntas que nos hemos hecho dentro de nuestro grupo, que consideramos interesantes que nos pudierais aclarar, por favor. Y la primera sería saber en qué situación se quedan los británicos asignados en una empresa española. Sandra, ¿puedo contestar, por favor? Y activar el micro. Perdona, sí. La parte técnica, ya sabes. Pues mira, si estos nacionales británicos estaban asignados a España antes del 31 del 12 del 2020, pueden permanecer en España hasta que se acabe su asignación, sin necesidad de obtener autorizaciones de residencia o de trabajo.
Ahora bien, o sea, se podrían quedar hasta la fecha en la que hubiesen indicado en la comunicación a la autoridad laboral, ¿no? Imaginemos que se quedan hasta agosto del 2021. Pues ellos no tendrían que hacer nada, están bien tal como están. El problema o la situación que surge a veces es en el caso de que se prorrogue esa asignación ya después de agosto del 2021, pues ahí sí que ya tendrían que obtener la autorización de trabajo que le corresponde y sería la empresa española la que tendría que obtenerlo. La preferencia, el beneficio es que no les aplica situación nacional de empleo, pues porque ya están aquí en España. Y si el desplazamiento fuese ya ahora, en el 2021, ya sería claramente una autorización de residencia por traslado intraempresarial, como un nacional de tercer país. No hay opción, no hay otra opción. Estupendo. Pero sí les da cierta flexibilidad. Esto lo recogen en el Real Decreto Ley 38/2020 para aclarar un poquito estos puntos que se quedan en el aire. Así que sí, está bien. Muchas gracias, Sandra. Por último, tengo otra pregunta y mientras tanto os animo a que escribáis en el chat cualquier duda que os quede, ¿vale? Esta pregunta va relacionada con la cuarentena y queríamos saber si puede acortarse la cuarentena en UK con el test release. Mira, en el momento el test release es aplicable solamente en Inglaterra y nomás se puede aplicar si la persona ha hecho su cuarentena por 5 días. Después de eso, si optan tomar o hacerse un examen privado y el examen privado de COVID sale negativo, pueden parar la cuarentena, pero solamente en Inglaterra. De acuerdo, Diana, gracias. Estupendo. Veo que no tenemos más respuestas. Sí que veo a Roger y a Elizabeth escribir. Vale. Roger Cook, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me ves, pero no puedes hablarme. Voy a leer tu aportación. Un segundo, que me están entrando por el chat. Vale. Diana, Elizabeth nos pregunta si sería posible la doble nacionalidad UK-España. En el Reino Unido sí es posible tener más de una nacionalidad, sí, se puede. Vale, perfecto. En España tendrían que renunciar a la británica. Así que serían 10 años de residencia, ese supuesto de régimen general, 10 años de residencia efectiva en España y luego solicitarlo. El proceso tarda 2 años más o menos, pero en un momento dado, en la última fase del proceso, habría que hacer una renuncia. La parte práctica no es muy relevante, pero supongo que es un poco, en tema de sentimientos, a lo mejor un poco más efectivo. Gracias, Sandra. Y nuestro compañero y expresidente de la Cámara de Comercio Británica, Roger Cook, nos comenta que hay muchos británicos que viven sin documentación en España y si pueden conseguir aún residencia permanente sin esperar X años y, entre tanto, beneficiarse de la sanidad pública. Buena pregunta, la verdad. Tendría que acreditarse. Tendría que acreditarse que efectivamente, que ha habido una residencia efectiva en España y iniciar el proceso para obtener ese documento de residencia. Pero realmente hay que acreditar qué se hace en España, ¿sabes? Como parte de la documentación que se aporta sería identidad, medios económicos, que puede ser que la persona esté trabajando, ¿no? O puede ser medios económicos con un certificado bancario que acredite disponibilidad de medios propios, pero si no está trabajando, en principio no tendría acceso a la sanidad pública, ¿sabes? Eso sería con un seguro privado. Sí. Muchas gracias, Sandra, y gracias a todos los participantes. Bueno, pues quería sobre todo agradecer vuestro tiempo, participación y la sesión tan práctica que estoy segura que para muchos de los asistentes y para nosotros es de gran utilidad. Simplemente unas palabras para dar por finalizada la sesión. Recordad que nos podéis trasladar otras preguntas, inquietudes, cualquier detalle al que queráis que entremos y que no hayan sido respondidas durante esta sesión al equipo de la Cámara, y que en los próximos días también encontraréis la grabación de esta sesión en nuestra web de britishchamberspain.com.